A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. El escultor Pablo Achugarri sigue sumando propuestas en el predio de la fundación que él creó hace 11 años en Manantiales. Ahora se plantea un salto especialmente audaz. El sábado pasado confirmó que el 1 de abril comienza la construcción de un museo de arte latinoamericano diseñado por el arquitecto también uruguayo Carlos Ott. El nuevo edificio de 1.600 metros cuadrados alojará muestras itinerantes de pintores y escultores del continente junto con la colección privada del propio Achugarri. El proyecto busca consolidar un ícono, un punto de atracción para Punta del Este durante todo el año, no solo por las exposiciones que albergará, sino por el diseño mismo de. Creo que vale la pena conocer más a propósito de esta nueva iniciativa. Por eso estamos con Pablo Achugarri. Lo encontramos del otro lado del teléfono. Pablo, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Buenos días para todos. Ahora estoy en este momento en casa porque estaba esperando la telefonada. Después me voy al taller. Tu casa queda muy cerca del taller. Todo está allí en la zona de Manantiales, en esa gran chacra en la zona de Manantiales. Sí, exactamente. Bueno, ¿y cómo te estás manejando con el calor estos días? ¿Es apropiado para trabajar en escultura? Bueno, no es tan apropiado, pero hay que hacerse coraje siempre. Siempre hay adversidades, así que hay que tratar de superarlas. ¿A qué hora comienza la tarea de escultor cada día? Yo más o menos a las 7 de la mañana. Sí. Muy temprano, mucho más temprano. Hasta las 8 de la noche. De 7 a 8 de la noche, ese es el horario. Pero claro, supongo que en verano está muy interrumpido por visitas, por la participación en algunas de las actividades que la propia fundación incluye, ¿no? Claro, sí, es digamos, en los veranos hay es un lugar de encuentro y por lo tanto hacemos eso, encontrar un público de todo tipo, desde los niños a las familias, los más especializados en arte, etcétera, ¿no? ¿Qué obra estás preparando en estos días? Bueno, yo tengo 3 exposiciones este año y en Italia. La primera va a ser en Venecia, en la Galería Contini, que es una galería histórica de Venecia, durante la Bienal de Venecia. Luego, en exposición en un pueblito muy hermoso, una ciudad que se llama Pietrasanta. Es una ciudad, digamos, de escultores, donde vive Botero, donde hay muchos artistas que viven y que trabajan allí. Y bueno, ahí es una muestra con obras en la plaza, desparramadas, digamos, en toda la ciudad. Y por último, una muestra en el Palacio Ducal en Génova, en el mes de julio. O sea que con esas 3 muestras yo ya tendría que estar trabajando 24 horas sobre 24. Entonces, supongo que estás trabajando en más de una a la vez en este momento. Sí, son obras que probablemente vayan a integrar estas exposiciones. Uh-huh. Aclaremos, el escultor no trabaja solo, ¿no? Lo hace con un equipo. ¿Cuántos concretamente te acompañan? Y prácticamente acompañan 4 personas, digamos específicamente en lo que es la escultura. Uh-huh. Antes de ir a la noticia que nos convoca, me parece que vale la pena recordar un par de datos de tu trayectoria para los oyentes que tengan alguna duda, que no te ubiquen del todo. Tus primeras expresiones artísticas fueron en la pintura, pero ya desde los años 70 te fuiste volcando a la escultura, de la que a partir de ese momento casi no te moviste.
Y hace 40 años, o casi 40, te instalaste a vivir y trabajar en Lecco, en el norte de Italia, donde te pronunciaste ya definitivamente por el mármol y por las obras monumentales, ¿no? ¿Está bien ese resumen? Sí, sí, exactamente. Justamente este año son 40 años, se celebran 40 años de mi primera escultura en mármol, realizada allá en Italia. Entonces, es un año un poco especial, donde hay varias fechas que son importantes, digamos, para lo que fue mi vida artística. Sí. Construiste un éxito relativamente rápido y sólido, y con esa trayectoria detrás, en el año 2007 decidiste poner otro pie, pero acá mismo, en tu propio país, y fue entonces cuando creaste la Fundación Pablo Achugarri, en esa gran chacra a la altura del kilómetro 4,5 de la ruta 104, la que conecta el balneario Manantiales con la ruta 9. ¿Cuál fue la idea de la fundación? Fue un poco la idea de traer un poco el fruto de lo que uno había visto, aprendido en diferentes áreas. Por ejemplo, yo pienso siempre a la Fundación Meg, a la Luisiana en Dinamarca, a la Fundación Meg de San Paul de Vence o el Parque de Chillida en San Sebastián. En fin, un poco digamos, la idea era traer esa experiencia y traerla para acá, para el Uruguay, que quedase un poco como patrimonio y como idea de fomentar las artes. Sí, tú estás mencionando algunos antecedentes en el mundo, pero este tiene la particularidad de que es impulsado por un artista, ¿no? Por un escultor. Él se pone al frente, él financia incluso la puesta en marcha de la fundación. ¿Hay otros casos de ese estilo? Bueno, en realidad no conozco, pero yo creo que es importante, sí, uno que ve, digamos, el arte desde adentro, desde la cocina, poderla transmitir, poderla impulsar así con mucho entusiasmo, ¿no? Porque yo creo que el arte nos ayuda a mejorar la calidad de vida a todos, y o sea, despierta la autoestima. Veo los niños cuando trabajan en el arte, digamos, se descubren valores y experiencias diferentes, y bueno, todo eso es muy estimulante para ellos, y bueno, y los jóvenes son nuestra riqueza mayor. Recién mencionabas un ejemplo de las actividades que se desarrollan en la fundación, las visitas de niños o de jóvenes para participar en talleres, en charlas, en actividades justamente de aproximación a las artes plásticas. Pero la fundación va bastante más allá. Por ejemplo, tú terminas siendo más de una vez o padrino o mecenas de artistas uruguayos. Bueno, sí, trato de, digamos, de impulsar, ¿no? Porque es un camino muy difícil, el camino del arte, digamos, muy difícil. Entonces, cualquier ayuda es importante. Y bueno, era ya, yo me acuerdo, un proyecto de Van Gogh, él escribía a su hermano Theo en las famosas cartas, y decía, bueno, los artistas afirmados podrían ayudar a los jóvenes. Él era joven en ese entonces, y bueno, y su hermano lo ayudó siempre, Theo, y bueno, digo, hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Y que sobre todo, digo, a veces el estímulo dado por un colega es un estímulo aún mayor. En este caso es el estímulo dado por un colega que, entre otras cosas, ha montado salas de exposiciones allí en su fundación, donde varios de esos artistas jóvenes uruguayos ya han podido exhibirse, han podido mostrarse, ¿no? Claro, porque hay un circuito que, digamos, el artista joven no tiene un mercado, entonces a veces le es muy difícil entrar en el circuito de las galerías, y entonces, bueno, este es un lugar, digamos, donde se puede prender algún reflector sobre ellos, sobre los jóvenes, y no solo los jóvenes.
no solo los jóvenes. Exactamente, hay jóvenes de 90 años. Este año acabamos de recibir la visita del maestro Julio Lepar, que es un gran artista argentino que vivió toda su vida en Francia, en París, y de una gran trayectoria, y bueno, vino para la inauguración de una obra, y hacía muchos años que no venía al Uruguay, y fue un momento de encuentro y de ver este hombre de 90 años con una curiosidad de un niño, ¿no? O sea, ahí está bien presente una frase que yo digo, que hay que conservar el niño que está dentro de nosotros, y muchas veces los artistas lo conservamos. Quienes están siguiendo la emisión en video de En Perspectiva y Radio Mundo, en este momento observan imágenes del predio de la Fundación Pablo Achugarri allí en Manantiales. Quizás muchos de quienes nos escuchan, sobre todo recuerdan de la Fundación el Parque Internacional de Esculturas, ¿no? Ocupa un enorme espacio, pero no es lo único. Además, allí hay un pabellón con 3 salas de exposiciones, un auditorio para conciertos, proyecciones y conferencias, una sala en la que se muestra la obra del propio Pablo Achugarri. Hay un anfiteatro que se inauguró en 2011 para espectáculos al aire libre. Allí, por ejemplo, se ha presentado varias veces en diciembre el Ballet Nacional del Sodre. Está también la capilla, una capilla reciente que contiene tu escultura La Pietà. Y bueno, está el taller, ese del que hablábamos hace un rato, donde tú y tu equipo de colaboradores preparan las nuevas esculturas. A grandes rasgos, esa es la fundación, ¿no? Sí, esa es la fundación, y es un lugar que muchas veces, por ejemplo, yo he visto familias que vienen a hacer un picnic, gente que viene corriendo, o gente que viene en bicicleta, o gente que viene a caballo. Digamos, es un lugar donde la gente se siente muy cómoda, muy libre, digamos. No hay entrada, no hay largos, vastos horarios, y entonces es un lugar cómodo, o sea, invita a venir más de una vez. Está abierta todo el año, además. Y está abierta todo el año porque la apuesta es esa, digamos. Después que termina la temporada veraniega acá en el este, bueno, empiezan las escuelas, empiezan los liceos, y bueno, y también hay un punto de referencia. Cuando está abierto un lugar, uno sabe que en cualquier momento puede visitarlo. Las instalaciones de la Fundación han venido creciendo año a año. Yo mencionaba recién uno de los mojones más nuevos, la capilla. Contanos algo, ya hablamos en su momento de ella cuando estaba por abrirse, pero contanos ese paso en particular, ¿en qué consistió? Sí, bueno, en definitiva, hay una obra muy emblemática por la cual yo me quedé, digamos, a vivir en Italia, básicamente, y que se llama la Pietà en italiano, o sea, es la piedad, y yo la realicé en Italia de un bloque de 12.000 kilos, y bueno, era un desafío muy grande en aquel momento. Yo la hice en el año 82, entre el 82 y 83, y por la cual, bueno, me quedé en Italia a resolver una cantidad de problemas, digamos, alojamiento, el taller, etcétera, etcétera. Es la imagen que se está pasando en este momento en nuestra emisión en video. Y bueno, esa obra era un poco un homenaje a Miguel Ángel Buonarroti, que fue la temática de la piedad la que lo acompañó toda su vida. O sea, nosotros pensamos siempre en la piedad que está en el Vaticano. Él la hizo a los muy joven edad, digamos, a los 25 años la terminó, y luego lo acompañó. Hay otras piedades en Florencia, en el Museo dell'Opera del Duomo, y después la célebre Piedad Rondanini, que es la que nunca acabó, y que está en el Castillo Sforzesco en Milán. Entonces esa temática tan importante, la madre y el hijo,
lo acompañó toda su vida. Entonces yo, amando mucho la obra de Miguel Ángel, quise hacer este homenaje, este pequeño homenaje. Hice esa obra y bueno, la obra tuvo todo un peregrinaje por Italia, estuvo en la Catedral de Lecco, después abrimos un espacio en Lecco expositivo, estuvo allí y bueno, al final yo la había hecho para un cura, un padre de un pequeño pueblito allá en Italia, y yo digo, bueno, yo la quisiera llevar a Uruguay, le digo, y entonces él dice, bueno, llévala, pero hacerle una capilla. Bueno, y entonces cumpliendo con esa palabra, con esa promesa, porque me interesaba traer la obra acá, que quedase en Uruguay. Entonces después el arquitecto Nogués, que es un amigo, realizó un proyecto muy lindo con una luz cenital muy linda y bueno, y ahora se encuentra desde el año pasado que la inauguramos, se encuentra la Piedad con su capilla. Sí, ahí tenemos un ejemplo de diálogo entre la escultura y la arquitectura, ¿no? Un antecedente de lo que vamos a charlar dentro de un rato, porque el arquitecto Nogués al diseñar esa capilla de algún modo también hizo arte, ¿no? Por supuesto. La arquitectura, no hay dos artes que estén tan cercanas como la arquitectura y la escultura. Las dos se ocupan del espacio, de la luz, de los 360 grados que tiene la obra, o sea, la obra que tiene volumen. Y por lo tanto digo, se acercan y se han acercado desde los siglos y los siglos. O sea, nosotros imaginemos esas catedrales góticas, cuántas obras de arte hay y demás. O sea, esta es una arquitectura más despojada, pero también es arte. Claro que sí, y sobre todo el diálogo, lo que se establece, digamos, entre exterior e interior, entre contenedor y contenido, al final se unen, digamos, para hacer, yo diría, casi una obra única. Ajá. En esa capilla, Pablo Achugarri no está presente solo en la escultura, en la Pietà, también en las puertas, ¿no? Sí, yo hice ese proyecto y la realización de esas puertas en Italia, en acero cortén, y bueno, ese acero cortén es ese que digamos, con ese color tan de herrumbre, digamos, tan lindo, tan interesante y que creo que contrasta muy bien con el hormigón visto. Seguimos en diálogo con Pablo Achugarri, escultor y gestor cultural uruguayo. Pablo, estoy mirando mensajes de los oyentes y encuentro de Nancy, que pregunta: ¿ese escultor Achugarri tiene algún vínculo con Alejandro Achugarri, que fue ministro de Economía del presidente Valle? Y sí, la respuesta es sí, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Claro. Estamos hablando de uno de tus hermanos. Sí, somos 3 hermanos y Alejandro, bueno, el querido Alejandro, obviamente, hermano, los 2 hermanos con mayúscula. Además, resulta que Alejandro Achugarri también estuvo muy involucrado en el desarrollo de la fundación, porque además de su actividad política, él tenía una empresa constructora que hoy siguen sus hijos y que llevó a cabo varios de los locales que hoy pueden observarse y disfrutarse allí en la fundación, ¿no? Sí, claro, él tuvo un papel protagónico, digamos, entre él y Marcos, el tercer hermano más chico, digamos, eligieron hasta el lugar. Yo estaba en Italia, no podía venir y ellos me eligieron el lugar y después cuando lo vi fue extraordinario. Y justamente el taller y el edificio donde hacemos las muestras y donde está la exposición permanente mía las hizo Alejandro con la empresa que era familiar, que era ya de
la había, digamos, abierto con mi padre. Uh-huh. Y ahora sí vamos a lo más nuevo. El sábado pasado, tú junto con el arquitecto Carlos Ott presentaron el proyecto del Museo de Arte Latinoamericano, que se va a ubicar en ese mismo predio, el predio de la Fundación Pablo Echeverri allí en Manantiales. ¿Qué implica este paso? Bueno, yo creo que es un paso grande, digamos, porque el concepto básico es un poco ubicar lo que es el arte nacional, el arte que se hizo, que se hace y que se hará en el Uruguay, en un contexto más vasto, o sea, en un contexto latinoamericano. O sea, hay artistas que estaban trabajando de alguna manera aquí en el Uruguay y que a su vez había otros pares en Brasil o en Argentina que estaban haciendo búsquedas similares en cuanto a la plástica. Y entonces pienso que un museo de arte latinoamericano así específico pueda contextualizar también de alguna manera, ayude a contextualizar el arte que se hace en Uruguay. ¿Es el espacio que faltaba en la Fundación? ¿Es el que redondea todo el planteo? Yo creo que sí, es como independiente, pero a su vez la idea es también que no solo haya una colección permanente donde se puedan ver maestros como el mismo Lepar, como Jesús Soto, como Cruz Diez, como tantos artistas importantísimos de nuestra América Latina, sino que a su vez pueda recibir exposiciones itinerantes o creadas expresamente para el museo y viceversa, o sea, muestras que se produzcan aquí en el museo, en el futuro museo, puedan hacer un itinerario internacional con autores que de repente no son tan conocidos en el exterior. Yo recordaba hace un rato que el edificio central de la Fundación allí en Manantiales ya tiene 3 salas de exposiciones para muestras que llegan de visita o que se arman especialmente. ¿Qué pasó? ¿No alcanza? ¿Ya no estaba alcanzando con esas salas? Bueno, digamos que hay también muchas veces esas salas están dedicadas a jóvenes o artistas, o sea, no queremos quitarle ese protagonismo, digamos, digamos, a la utilidad que tienen estas salas de promover arte de repente, arte joven o arte, como decimos, joven de espíritu, pero esto sería más focalizado en un poco una colección permanente y en muestras que vengan de repente. Yo sueño, por lo menos a nivel institucional, o sea, que venga una muestra de Cruz Diez, que venga itinerante de París y que haga una escala aquí en este museo. O sea, es un contenedor, digamos, que abriría nuevas posibilidades. Y aparte de eso, es una obra en sí misma extraordinaria, porque Carlos Ott nos deja aquí un legado, una extraordinaria obra que pienso que se va a transformar en icónica, digamos. Yo la veo casi como un barco de las esperanzas, un barco de las ilusiones, de los sueños. Enseguida vamos a verla. Podemos empezar a verla ya en la emisión en video, por lo menos colocando imágenes fijas para pasar luego a ese video que tiene tanta potencia y vale la pena que tenga su espacio también en esta conversación. Pero, ¿por qué Carlos Ott? Preguntará el oyente. Ustedes tienen una relación de años. Yo recuerdo haber ido con la familia hace 2 veranos a la Fundación Pablo Echeverri y encontrarlos a ustedes dos juntos conversando, reunidos. ¿Estaban ya gestando esta idea? Bueno, esta idea está madurando desde hace tiempo. Primero empezó a madurar así con
la idea de conservar obras de diferentes creadores. Una vez hablando con Wilfredo Díaz Valdés, hablando, digamos, sobre de repente el futuro de ciertas obras, que haya algo que las pueda de alguna manera contener y seguirle dando una exposición, digamos, a determinadas obras. Bueno, o sea que venía ya en el aire esta idea de hacer un refugio, digamos, para el arte latinoamericano. Y luego lo conversé con Carlos, y Carlos tuvo un entusiasmo propio de un niño. Realmente él vino a proyectar, a hacer dibujos hermosos, él dibuja de un modo extraordinario, sería para exponer esos dibujos, y si los conservo aún, y vino al lugar y empezó a proyectar, y bueno, surgían esas formas tan espectaculares, y bueno, luego él continuó, digamos, dándole forma a esos primeros dibujos, pero esos primeros dibujos ya nos marcaban el camino de lo que será este espacio. Bueno, ahora sí vamos a describirlo y vamos al video. Si entiendo bien, va a estar ubicado casi que en el centro del terreno, va a tener a su izquierda, si uno viene de la ruta, va a tener a su izquierda la capilla de la que hablábamos hace un rato y a su derecha el anfiteatro al aire libre, ¿no? El edificio aprovecha un desnivel en el terreno y crea una especie de proa, termina instalándose allí algo que se parece mucho a la cubierta de un barco, ¿no? Sí, yo justamente pensaba el Titanic. Espero que no ver iceberg, sino ver sueños y esperanza del otro lado. Y justamente él juega teniendo en cuenta el terreno, la caída natural que tiene el terreno hacia los laguitos, digamos, y aprovecha eso para crear ese mirador que digamos, imaginemos que va a haber un mirador que vamos a ver todo lo que es los campos de Maldonado, hacia el Cerro de Gusquiza, digamos, hay una perspectiva realmente hermosa, y bueno, aprovechan mucho el terreno, o sea, La proa de ese barco apunta justamente hacia el fondo del terreno, ¿no? Exactamente, sí, él va a ser, digamos, como paralelo, digamos, al terreno, a los límites del terreno de la fundación. La comparación con el barco es clarísima. El que está viendo el video en este momento la concluye enseguida. Un barco muy estilizado, que tiene una baranda de cristal a su vez, que facilita justamente la visibilidad desde esa plataforma de todo el predio. Podría decirse que también tiene algo de caracol, ¿no? Si pensamos en la popa de ese barco. Ah, sí, tiene también ese movimiento helicoidal, digamos, que de alguna manera, bueno, puede ser marino, se puede respirar un aire marino, pero digamos es como las obras abstractas, ¿no? A veces tenemos la necesidad de buscarle una cercanía a algo que figurativo, que conozcamos, ¿no? Pero digamos, la obra es independiente de los sentidos figurales que le podamos encontrar. Sí. Bueno, y por dentro tiene dos grandes espacios. Uno lleno de luz, justamente, cuyos ventanales dan hacia hacia lo que sería la cubierta de ese barco y el mirador, y otra que está un poco más reservada y que tiene menos luz directa, ¿no? Exacto, porque un poco se piensa a un área más especializada en la escultura, que es esa tan luminosa y tan alta, y la otra que digamos proteja más la pintura de lo que son los rayos solares, etcétera. O sea, es un área más íntima. Entonces
permite también exponer sea la pintura, sea la escultura, sea la fotografía, en fin. De todos modos, esos dos espacios están ampliamente comunicados por portales grandes, ¿no? Sí, están muy unidos, o sea, es una obra única con características expositivas diferentes. No tenemos a Carlos hoy, ya charlaremos con él en otro momento. Un detalle más te pregunto sobre los materiales. ¿Aparece la madera como protagonista? Sí, eso es una digamos, la madera como algo muy amistoso con el ambiente y muy cálida, y entonces aparece en forma muy determinada la presencia de la madera. La madera y el cemento, ¿no? Claro. Bueno, cuesta seguir avanzando en la descripción, lo mejor es recurrir a las imágenes. En este momento las estamos pasando una transmisión en video. El video de esta conversación va a quedar disponible para los oyentes que quieran enterarse de la parte gráfica más tarde. Entonces ahora te pregunto, Pablo, la idea entonces es un nuevo polo de actividad para la Fundación Pablo Achugarri, y además la construcción de un ícono, ¿no? Es un ícono en sí mismo. Acá tenemos otra vez arquitectura igualando al arte. El edificio como tal va a ser un polo de atracción. ¿Ustedes suponen que de esta forma le van a dar a la Fundación y a Punta del Este más motivos para recibir visitas durante todo el año? Sí, yo creo que sí, que hay que pero no solo Punta del Este, yo lo haría en ámbitos nacionales, digamos, porque sí se encuentra aquí en el departamento de Maldonado, pero puede ser patrimonio de todo el país, y hay, por ejemplo, la semana pasada había gente de Rivera que decía, qué lindo sería programar el viaje escolar, de pasar unos días, o sea, con una escuela de Rivera, a pasar unos días incluirlo dentro de esos viajes de fin de año, digamos, ¿no? Y bueno, ¿por qué no transformarse en un lugar de visita obligatoria, digamos, de todo el país, ¿no? La obra va a estar pronta para fines del año 2020. Bueno, eso es la esperanza que tenemos, que la obra es bastante compleja, digamos, tiene sus puntos de complejidad, pero que esté pronta justamente para diciembre para el verano del 2020. Sí, para el verano 2020-2021. 2020-2021. Ahí está. El trabajo empieza ahora en abril, cuando termine la temporada de verano esta. Sí, ya empezaría el 1 de abril y los trabajos los va a ejecutar justamente la empresa que, digamos, que era de mi hermano Alejandro, y que ahora están los hijos, está Gastón, está Federico, o sea, las nuevas generaciones, o sea, hay como un paso de posta, digamos, ¿no? Lo que había empezado Alejandro en su momento, ahora sus hijos y sus sobrinos lo continúan. Pablo, viendo el edificio, inmediatamente salta la pregunta de cuál es la inversión que está detrás. ¿Cuánto cuesta ese museo? Bueno, aún no se han hecho los cálculos definitivos porque se están estudiando todavía varias soluciones, los vidrios, etcétera. Pero es seguramente una inversión importante. ¿Y la inversión es exclusivamente tuya? Es privada, puede haber donaciones, pero digamos lo importante es que el barco pueda llegar a buen puerto. ¿No hay acá ningún tipo de acuerdo con el Estado en esta materia? No, digamos que es de inversión privada, digamos, ese es el espíritu de tener esa independencia, pero sí una colaboración, digamos, en cuanto a muestras, en cuanto a proyectos, o sea que sea un lugar inclusivo de todas las fuerzas, digamos, culturales del país, ¿no? O sea, no es excluyente, sino que es justamente
inclusivo, ¿no? Para terminar, ya casi para ir redondeando la conversación y a partir de lo último que hablábamos, me parece que vale la pena destacar la multiplicidad de actividades en las que tú te has ido involucrando, porque en el origen está el artista plástico, pero después, como queda claro, aparece el gestor cultural, el inversor que hace posible sus iniciativas culturales, bueno, el impulsor de artistas jóvenes, galerista también, ese es otro rubro en el que tú con uno de tus hijos se han metido en los últimos tiempos, ¿no? Esto es un proyecto de Piero, de mi hijo, que justamente abrió su primer galería en Garzón, ahí en un espacio cerca del pueblo Garzón, y luego ha abierto ahora en Miami, y bueno, siempre lleva en todas las ferias, ahora va a participar en la feria de México, en Sonamaco, y siempre con el título Galería Piero Echegoyen de Garzón, Uruguay. O sea, de alguna manera él también está involucrado con lo que es el mundo, y presenta a algunos de sus artistas que son uruguayos también. Impresiona todo ese abanico de actividades en los que te has ido dispersando, podría decirse, o concentrando, depende de cómo uno quiera verlo. No es común, ¿no? ¿Cómo te resulta? Sí, yo creo que se van dando las cosas, se van dando. Hay otro proyecto que... Hay que decir que de hecho termina siendo un emprendedor. Sí, emprendedor de la cultura. Por ejemplo, otro proyecto es ahí cerca de Garzón, donde inauguramos este año un parque, digamos a fines de diciembre, un parque internacional de escultura también, un poco, y la idea es también tener residencias para artistas, o sea, hay un poco un proyecto de traer artistas del exterior para que conozcan nuestra realidad y a su vez que artistas nuestros puedan ir al exterior. O sea, hay la idea de puentes. Aclaro para los oyentes, estamos hablando de otro predio enorme, ¿no? Que se encuentra en el camino vecinal que va desde la Ruta 9 hacia el pueblo Garzón, a los pocos metros en realidad, a las pocas cuadras a mano izquierda, identificado claramente porque en la entrada se ve una de tus esculturas. Sí, una escultura en acero cortén. Y bueno, en ese predio, por ejemplo, hemos plantado 15.500 plantas autóctonas. Entonces, eso ha tenido un impacto no solo en la flora, sino también en la fauna, porque estas plantas autóctonas hacen de refugio y de alimentación a muchas especies de animales. Entonces, es lindo ahí, por ejemplo, caminar por ahí y ver ciervos o ver, carpinchos o todo lo que es nuestra fauna, ¿no? O sea, de un proyecto Pablo Echegoyen pasa al otro y no para, ¿no? Esa es la vida de los últimos años. Sí, la verdad que es algo muy muy estimulante, y yo creo que de alguna manera yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Entonces digo, de alguna manera, si uno lo puede hacer, entonces quiere decir que lo tiene que hacer. Me parece sí que una de las claves para todo ese desarrollo, para que tú puedas estar en tantos lados al mismo tiempo, es tu familia, ¿no? Tu esposa Silvana, sí, creo que juega un papel importante. Ella corre toda la cancha. Hace un rato mencionamos a uno de tus hijos, a Piero, y a tus hermanos, ¿no? Claro, sí, siempre hubo mucho apoyo familiar y en el caso concreto Silvana le toca después toda la gestión de todas estas locuras que se me ocurren. Estaba por preguntarte, era la consulta final de la entrevista, ¿qué venía después del Museo de Arte Latinoamericano? Algo ya respondiste, ¿no? Con este otro proyecto cerca de Garzón, aunque en realidad arrancó antes. Arrancó antes porque hace más o menos 5 o 6 años que estamos plantando en forma muy muy importante las plantas autóctonas, creyendo un poco en esto, ¿no? Hay ciertas cosas, vemos todos los días
deforestaciones de zonas del planeta que antes estaba la foresta y ahora han sido deforestadas, y bueno, con todos los problemas de cambio climático, etcétera, etcétera, todo lo que el hombre de alguna manera, a veces por necesidades o por tantos otros motivos, pero se olvida un poco que la naturaleza, o sea, es la que nos contiene a todos. Entonces esto de Garzón es una pequeña señal de que, bueno, de alguna manera tenemos que volvernos a amigar con la naturaleza, a conocerla y ayudarla en su curso. Entonces, ¿hay alguna otra idea en carpeta? No, esa sigue siendo, o sea, son ideas que viajan paralelamente, ¿no? Entonces, imaginemos que poder hospedar artistas que trabajan en Nueva York, en París, en grandes ciudades, en grandes metrópolis, y que vienen a pasar un tiempo allí en Garzón y acompañados del canto de los pájaros, de los dorados, de los cardenales, y con otra, o sea, la dimensión de la naturaleza. O sea, muchas veces el ser humano se ha ido a las ciudades, ¿no?, en búsqueda de progreso, en búsqueda de posibilidades, pero a veces nos olvidamos de lo que vamos perdiendo. O sea, el camino. En ese proyecto todavía falta mucho por poner, y esa va a ser otra de tus inquietudes, otra de tus prioridades en el futuro. Sí, por supuesto, es un proyecto muy vasto a nivel cultural. O sea, la idea es poder ver un lugar realmente muy natural, muy un poco una reserva ecológica, si se quiere, ¿no? Pablo Achugarri, escultor, gestor cultural, bueno, todo eso que hemos venido agregándole a su nombre a lo largo de esta conversación. Bueno, gracias por acompañarnos, felicitaciones por todas estas iniciativas y en especial por la del Museo de Arte Latinoamericano. Volvemos a charlar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Emiliano, muchas gracias a todos. Hasta pronto.